parecernos cada vez más. Pero esta serie fue un poco, ¿cómo se puede decir? Nos confrontó demasiado porque hay ciertas actitudes o ciertos puntos en los que Jesús realmente no estaría agradado. Y esta serie se llamó ¿Qué no haría Jesús? Y el primer tema, para un poquito nada más recapitular, hablamos acerca de que Él no haría o no tendría indiferencia. Y hablábamos de que, por tanto, no fuiste frío ni caliente, sino tibio. Entonces, Jesús dice Dios que Él nos desecha desde sus entrañas, ¿verdad? Hay un sentimiento desde las entrañas de Dios que le desagrada, que es estar en indiferencia, que ni sí ni no, simplemente como que veo pasar las cosas y no hay interés. Hablábamos de la indiferencia. El tema número 2, ¿cuál fue? Ese lo dio mi esposo cuando sí estuvo aquí. Mi esposo compartió también acerca de la adoración hueca. De que nuestra adoración es como dar un regalo bien adornado por fuera, completamente hermoso, pero por dentro no hay nada, hueco. Y nuestra adoración, hablaba él de que no tiene que ver con las canciones, con el estilo de música, sino tiene que ver con nuestra vida. Cómo nos regalamos, cómo nos damos hacia las demás personas. Obviamente, si no tenemos ese amor de Dios, vamos a dar ¿qué? Cosas vacías o vamos a hacer huecos. Y la tercera parte fue la parte que compartimos la tercera. La adoración hueca. La segunda fue la de hipocresía. Hablábamos que la definición de la palabra hipócrita era alguien que hace un teatro, un actor, que muestra y monta un show. Y a veces hablábamos y escuchábamos acerca de la historia de los fariseos, que fue Jesús al grupo de personas al que se refirió con esta palabra tan fuerte y les dijo: ustedes son unos hipócritas porque por fuera parecen sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos, están llenos de impureza, ¿verdad? Y hablábamos de que muchas veces tenemos algún tipo de comportamiento de hipocresía. Y el día de hoy vamos a ver el cuarto tema en esta mañana. Y este tema también no les puedo decir que no es una de esas conferencias que nos motivan y salimos retados en fe. No, esta es una enseñanza que también confronta nuestra vida. De hecho, todo este mes fuimos confrontados a través de la palabra. Y este punto en específico, ¿qué no haría Jesús? Es orgullo espiritual. Híjole, ¿cuántos orgullosos habemos aquí? Sí, aquí. Y me incluyo. Y me incluyo porque ahorita a la luz de la palabra, a la luz de la enseñanza, según yo no era, yo no era, pero en realidad sí, tenemos siempre rasgos de ese orgullo en nuestra vida. Y vamos a ver. Voy a comenzar con una anécdota. La semana pasada, más bien durante todo el año anterior, nos estuvimos preparando para hacer una certificación de un examen de inglés. Y la semana pasada tuvimos nuestro examen. Por fin el dichoso examen. Realmente era un examen para mí complicado y difícil y era un examen de inglés. Entonces, mi esposo es bueno para el idioma, es bueno para el inglés. Podría decirse que él a lo mejor se expresa mucho mejor, lo habla mejor y lo entiende mejor que yo. Entonces, durante todo este tiempo que estuvimos siendo capacitados, pues está siendo instruido, ¿no? Y faltaba muy poquito para mi examen. Y ya sabes que muchas veces dejamos como que el repaso más intenso para los últimos días, ¿no? Tuviste todo el año para estudiar, pero la última semana tiene que ser la semana intensiva del repaso. Entonces yo le estuve diciendo a mi esposo: oye, amor, ayúdame. Hay que hablar en inglés, porque te hacen una prueba de inglés, ¿no? Hay que hablar en inglés, no me hables en español, háblame en inglés porque yo necesito practicar para mi examen. El caso es de que yo le decía esto
Y él me decía, bueno, vente, vamos a sentarnos y yo te voy a decir. Entonces, cuando yo me sentaba y él empezaba a hablarme, me molestaba. Yo me molestaba porque todo el tiempo me estaba corrigiendo. Todo el tiempo me estaba corrigiendo y yo decía, es que no me dejas hablar, ni siquiera me dejas expresarme tantitito, porque no he dicho la primera palabra y ya me estás corrigiendo. El caso es de que yo me enojé porque me estaba corrige. Le dije, voy a escuchar videos. Mejor voy a hablar con Ian, que no me dice nada, ¿no? Y me enojé, ¿no? Y me puse en mi orgullo. Me puse toda orgullosa. El caso es de que ya faltaban como 2 o 3 días y mi hijo no me pelaba tampoco. Y ya se me hacía que yo no pasaba ese examen. Estaba muy desesperada. Y bueno, esto es lo que a veces nos sucede a muchos, ¿no? No hay de otra. Tuve que ir con mi esposo y le dije, mi amor, la regué. Y mi esposo, lleno de misericordia y de bondad y de mansedumbre, me dice, te lo dije. Te dije que tú estabas mal y que necesitabas de mí. En algún momento nosotros nos hemos encontrado en una situación así, ¿no? Donde no te queda de otra de reconocer que la regaste y que necesitas de alguien más. Bueno, pues ese es el tema del día de hoy, de esta mañana. Muchos hemos estado en la posición de decir, yo estoy mal, tú estás bien, lo siento, perdóname. ¿O no? ¿No lo hacemos? Sí, porque hay muchos que no nos gusta, aunque sabemos que estamos mal, no nos gusta decir esa frase, discúlpame, yo me equivoqué, tú estabas bien, lo siento. El orgullo precede a la caída, siempre. El orgullo es lo que antecede ante una caída. Y la razón por la cual Dios no anhela que nosotros vivamos en un orgullo espiritual es porque Él no desea que experimentemos precisamente esa caída. Él no desea que nosotros tropecemos y que arruinemos muchas situaciones. A medida de que avanzamos, una de las cosas más amorosas que tú puedes hacer es pararte de frente a alguien y decirle a los ojos una verdad. ¿No es así? ¿Tú no lo esperas? Que alguien sinceramente se ponga delante de ti y con mucho amor te diga, te voy a decir una verdad que te va a ayudar, que te va a servir, ¿o no? Y eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Él nos toma de las manos, nos mira y nos dice, te voy a decir una verdad que te va a servir. Es lo que hace a través de su palabra cuando nos instruye. Vamos a compartir en esta ocasión una historia de 2 hombres que fueron a un solo lugar con un solo propósito. Tenemos a un fariseo, el chico bueno, y tenemos por otro lado a un cobrador de impuestos, el chico malo. Así lo vamos a poner en esta ocasión. Ambos van a un solo lugar con un mismo propósito. Estamos hablando de un solo lugar y un mismo propósito, pero uno con intenciones no correctas en su corazón y el otro con intenciones correctas. ¿Quién era el chico malo la vez pasada? ¿Quiénes eran los chicos malos la ocasión pasada? Los fariseos. Pero en esta ocasión vamos a hablar del fariseo como el chico bueno y el cobrador de impuestos como el chico malo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a ver esta historia. Esta historia la vamos a encontrar en Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Estos 2 hombres fueron al templo y su objetivo era estar delante de la presencia de Dios. Dice que acuden a este lugar y querían platicar y querían conversar con Dios porque iban a orar. Entonces, ¿cuál era su objetivo? Orar con Dios. Querían presentarse de Él ante su presencia y tenían algo que decirle. Ambos están en la presencia del Señor y vamos a ver qué dice esta palabra. Ya lo tenemos por ahí. Voy a leer una porción, el capítulo 9 específicamente, y lo voy a leer en 2 versiones para que veamos un poquito más de perspectiva. Y dice, una vez Jesús estuvo hablando con unas personas.
Dice, esta es la traducción del lenguaje actual. Escuchen lo que dice. De esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? No a todas las personas, ¿verdad? No estaba con todos los seguidores. No estaba con todos los seguidores. ¿Con quién estaba sentado Jesús? Con ese tipo de personas que se creen muy buenas y que están despreciando siempre a los demás. A esas Jesús les puso este ejemplo. Voy a leer otra versión, ¿ok? Algunos que confiando ¿qué? En sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Entonces vemos aquí a Jesús hablando con cierto tipo de personas, aquellas que tenían una actitud. ¿Cuál actitud? Orgullo. ¿Cómo eran estas personas? Orgullosas. Vamos a ver una definición de orgullo, ¿ok? ¿Qué es lo que dice un diccionario acerca del orgullo? La definición de orgullo la puse, bueno, hay muchas definiciones, pero yo vi las más relevantes en esto. Número 1, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. ¿Cuántos tenemos méritos? ¿Cuántos hemos logrado muchas cosas? Nos gusta reconocer nuestros méritos, nos gusta incluso presumirlos, ¿verdad? No está mal, pero vamos a ver cuál es la actitud incorrecta. Segunda definición, es un sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a lo que uno considera meritorio, es decir, me lo merezco, ¿no? Me lo merezco. Y lo que hace el orgullo es ver a los demás en acciones con desprecio. Esa es la primera característica del orgullo. He logrado tantas cosas, tengo tantos méritos, puedo yo darme valor a mí mismo que tiendo a despreciar las opiniones de los demás, las acciones de los demás, incluso los méritos y los propios logros de los demás. Nuestra relación con Dios no puede estar separada en ningún momento de nuestra relación con los demás. Si nosotros decimos que tenemos una relación con Dios cara a cara, de manera vertical, yo veo a Dios, yo estoy con Él, yo platico con Él, no puedo desligarla, esa relación no la puedo desligar de una relación con los demás. Yo me llevo bien contigo, Señor, tú y yo somos uno mismo, pero no me pidas que perdone a los demás. Yo contigo a donde tú me digas, tú y yo nos vamos a donde tú me digas. Para ti aquí estoy presta. Pero si alguien más me pide un favor, no. Entonces no podemos desligar, eso no se puede desligar. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es que en esta relación vertical exista un fruto para que se desarrolle en una relación horizontal. Por algo hay una cruz, ¿verdad? Si lo queremos ver así. Una relación vertical para poder estar correctos en una relación horizontal. La relación vertical es la que impacta nuestro entorno. La relación vertical es la que nos impacta a nosotros, y la relación horizontal es la que impacta el entorno. Entonces Dios nos dice, ustedes son llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Habla de un impacto, ¿verdad? Habla de que algo nuevo se tiene que ver. Cuando hay luz en un lugar, las cosas son más apreciables. Entonces hay un impacto de Dios en nuestro corazón y de esa forma eso provoca un impacto hacia con mi prójimo, hacia con mi compañero, hacia con mi esposo, hacia con mis hijos, hacia con los que están de primera mano junto conmigo. El capítulo 10 dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Decíamos que el fariseo era el chico bueno. ¿Por qué era el chico bueno? Porque era un líder religioso, era un hombre respetable en su época. Se sabía acerca de 613 leyes en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas leyes? 613. Ahorita yo ni siquiera me acuerdo de 2 o 3. Pero este hombre se sabía 613 leyes del Antiguo Testamento.
Y no solo eso, sino que también trataba de hacerlas y ponerlas por obra y ponerlas en práctica. Él estaba poniendo estas leyes en práctica, y no solamente eso, sino que era riguroso en esa práctica. ¿Sí se acuerdan de los fariseos que trataban de seguir la ley al pie de la letra? Es como decir que era un pastor que va a la Biblia que va a la iglesia con su Biblia, que sabe los versículos, se sabe las parábolas, se sabe los libros de la Biblia, ¿no? Es como el líder de la enseñanza de Biblia en la enseñanza, que se sabe toda la teología, que conoce los versículos, que conoce de homilética y de teología, etcétera, conoce todos los términos y demás. Es como si pusiéramos este ejemplo. Ahora bien, ¿tenía por qué estar orgulloso? Sí, había razón. ¿Por qué? Había razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su anhelo de querer agradar a Dios, estaba intentando hacer las cosas correctas. Entonces, nuevamente vemos aquí al chico bueno, al fariseo. No sé si ahora exista alguna equivalencia moderna para hablar de lo que hace un recolector de impuestos. No sé si existe, ahorita ustedes me van a decir y con qué lo comparamos. Pero en aquel entonces, un recaudador de impuestos, o en ese entonces, lo que hacía es que él estaba recaudando impuestos de una opresión que Roma estaba haciendo en ese entonces, porque los impuestos eran para él César. Y el recaudador de impuestos lo que hacía es que, agregado a ese impuesto, él se echaba algo para su bolsa, como un porcentaje, y eso era lo que les estaba haciendo que se convirtieran o que se enriquecieran. Ahora, este cobrador de impuestos no era romano, era judío. Había hombres judíos que estaban, imagínense, estaban oprimiendo a su propio pueblo y se estaban con eso enriqueciendo ellos mismos. Es decir, al impuesto que Roma cobraba, el recaudador de impuestos le agregaba su parte. ¿Por qué? Porque Roma le daba permiso de recaudar los impuestos, y por hacer ese trabajo él tenía un pago, ¿no? Entonces, más o menos, ¿como qué sería hoy? Como Hacienda, ¿no? Como el SAT, más o menos es como el SAT, o como el vendedor de droga, ¿no? Que oprime a su propio barrio, haciéndose rico o enriqueciéndose con la venta de la droga, o como el político corrupto, los centavos ahí de más con los impuestos Bueno, no voy a hablar de política, olviden ese comentario. Entonces, imagínense que este era el chico malo. Realmente tenía razón, ¿no?, de ser el chico malo, porque pues él a sabiendas se estaba enriqueciendo a costa de un pueblo oprimido. Imagínate, a sabiendas se estaba enriqueciendo. Los otros judíos solían evitar su compañía. O sea, para otros judíos o la cultura judía, los que eran recaudadores de impuestos eran comparados con las prostitutas, eran comparados con los pecadores. Entonces los excluían, los ponían a un lado. Los otros judíos evitaban su compañía y los situaban en esa categoría. Vamos a ver en el capítulo 11, en el versículo 11, dice: puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones, ellos son malvados, engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Esto es como si el fariseo le estuviera diciendo al Señor: Señor, gracias porque yo sí hago las cosas bien y porque soy mejor que los demás. Esa era la actitud del fariseo.
en algún momento en nuestra vida, si hurgamos en lo interior, en lo profundo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, en algún momento yo creo que sí hemos tenido esta actitud. Yo sí estoy haciendo las cosas bien porque voy a la iglesia. Yo sí estoy haciendo las cosas bien porque estoy yendo al curso de matrimonios y estoy restaurando mi matrimonio. Yo sí hago las cosas bien porque hago mis devocionales toda la mañana, todas las mañanas. ¿Tiene mérito? Sí. ¿Está mal que lo hagamos? No, sino es la actitud con la que el fariseo lo hacía. Porque en el momento de él exaltarse, en automático estaba poniendo a los demás ¿en qué posición? Una posición abajo. ¿Ok? El fariseo no estaba completamente equivocado. Sí tenía de qué orgullecerse. Yo sé que tú tienes muchas cosas de qué orgullecerte, porque te has esforzado, porque has pagado un precio, porque te has sacrificado. Él se sabía toda la ley. A los 11 años, este fariseo se había aprendido desde Génesis hasta Apocalipsis y estaba orgulloso. Pasaba el tiempo en la palabra de Dios, hacía las cosas correctas, se daba el tiempo para estar en la presencia de Dios y sin duda tenía un mérito. Pero escuchen, en vez de darse cuenta que lo que él estaba recibiendo era un regalo que provenía de Dios, él se veía a sí mismo como un regalo a Dios. Nuevamente lo voy a decir. En lugar de que todas aquellas cosas que él había obtenido las viera como un regalo que provenían de Dios, él ya estaba tomando la actitud de que él era un regalo a Dios, de que sus méritos lo habían presentado como justo y recto delante de Dios, porque se sacrificó. Muchos de nosotros tenemos a veces el conocimiento como del de fariseo dentro de nosotros. Y si no sabemos reconocer y agradecer a Dios, entonces no estamos reconociendo todo lo que tenemos como un regalo. Y probablemente nos podemos convertir en alguien quien quiere ofrecerse como regalo a Dios. Por tanto que tú te esfuerces, por muchos méritos que hagas, podrás ser un regalo suficientemente vasto como el regalo que nosotros recibimos de parte de Él. Jamás tendría comparación. Hay un regalo especial que Dios nos da y ese es el regalo de la gracia, que no es por nuestros propios méritos, que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es un regalo especial. La gracia es un don no merecido. No lo merecíamos. No es por tus méritos. No teníamos acceso a. Esa es la gracia. Señor, gracias por darnos la sabiduría y el entendimiento en tu palabra. En una acción de gratitud, entonces nosotros vamos a poder contrarrestar el orgullo. El orgullo espiritual falsamente nos ofrece 3 cosas. Vamos a ver cuáles son esos 3 puntos cuando nosotros caemos en ese orgullo espiritual. Número 1, corres el riesgo de estar en autosuficiencia. La autosuficiencia es tengo. No necesito nada más, no necesito a nadie más. Tengo todo lo que necesito, estoy haciendo lo correcto, entonces soy una buena persona. Y como soy una buena persona, no necesito de Dios y no necesito de los demás. Decíamos que la relación vertical se expresa en la horizontal. ¿Alguna vez tú le has dicho a alguien esto? No te necesito, no necesito de ti. Sí lo hemos dicho. Y muchas veces cuando lo expresamos, estamos cayendo en un orgullo espiritual. Porque sí necesitamos a las personas. Génesis en el principio dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No fuimos diseñados, nuestro diseño original no fue para que nosotros vivamos solos. Por tal forma, la autosuficiencia no cuadra con nosotros. Claro que vamos a necesitar a alguien. Y a veces el orgullo
puede llevarnos a ser confrontados porque resulta que necesitas a la persona que menos quieres necesitar. Porque estás enojado, porque estás agredido por esa persona, y entonces ahí es cuando el orgullo tiene que ceder. Porque resulta ser que estás necesitando a la persona que no quieres necesitar. Autosuficiencia. Número 2, importancia personal. Yo soy valioso. Yo vivo en un buen vecindario. Yo traigo una etiqueta de... Hay una marca de bolsas de Gucci. Traigo la etiqueta aquí en la bolsa. Yo uso los zapatos de tal marca, Andrea. Mis hijos van a la mejor escuela. Tengo un excelente trabajo, tengo una excelente posición en el trabajo. O es que yo estoy representando una posición aquí en la iglesia, no soy líder de tal o líder de tal. Eso es cuando nosotros nos estamos dando ¿qué? Valor. Cuando tus méritos te dan ese valor. Número 3, autoexaltación. Yo soy mejor. Todos mírenme. Aquí estoy. Dime que soy genial. Es una ¿qué? Exaltación. Entonces estas 3 son aquellas cosas que el orgullo nos ofrece falsamente. Me recuerdo que cuando recién nos mudamos a Estados Unidos, en Estados Unidos, si no tienes auto estás un poco frito, porque no pasa la combi de la esquina como aquí enfrente, no hay transporte público. Entonces a fuerza para moverte a tu trabajo, tienes que tener un automóvil. Entonces recién que nosotros llegamos a casa de mi cuñado, y pues obviamente pues si ellos nos podían llevar nos podíamos mover, y si no pues no nos podíamos mover. Y me recuerdo que alguien con mucho amor, no se me va a olvidar su nombre ni nada, con mucho amor y con mucho cariño nos sembró un carro para que nosotros pudiéramos movernos. No soy orgullosa, lo voy a poner como ejemplo, no vayan a pensar mal de mí, ¿ok? Pero era un auto que estaba bastante deteriorado, olía mucho a humedad porque lo habían tenido guardado en la cochera durante muchos años. No les servía el aire acondicionado, y en Orlando, Florida, eso es mortal porque no tenía aire acondicionado. Pues no estaba como que tan lindo por fuera, y no les servían algunas ventanas. Y en Orlando, Florida, cuando se vienen las lluvias, son unos torrentes que realmente pues, todo te mojaba. Sí, nos pasaba eso. Cuando andábamos en el carrito, pues llegábamos todos sudados porque no tenía aire acondicionado, y si nos agarraba lluvia, pues llegábamos todos mojados. Y nosotros íbamos a una iglesia que era de 2,000 miembros más o menos, y era una de las iglesias más, se podría decir, nice de ahí de Orlando. Entonces, pues bueno, el tipo de gente que iba obviamente era bendecida por Dios. Y cuando nosotros llegábamos a ese lugar, cuando llegamos con nuestro carrito, era así como que no me vea nadie que llegue en este carrito. Era eso, ¿no? Pero después, cuando tuvimos la oportunidad de cambiar el carro, ahora escuchen, este carro lo cambiamos por un favor y gracia de Dios. Porque alguien más igual llega y nos siembra una camioneta, pero era una camioneta grandísima que no teníamos en ese entonces pues la economía para sustentar la gasolina. Entonces esa camioneta la vendimos y nos las dieron por enganche para comprar el auto que en ese momento nosotros queríamos, que era un Jetta deportivo, en ese entonces del año, tenía quemacocos. Cuando mi esposo lo llevó era de pieles, asientos de piel, color blanco. Tenía un botoncito que tú le apretabas y el asiento se calentaba si tenías frío. Bueno, era hermoso, ¿no?
y cuando llegabas, era así de que, ahora sí, ¿no? Llegas en el carro y saludabas a todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque así somos al hablar del orgullo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? La emoción interna es lo que grita en nuestra situación externa. ¿Qué cambió? Lo único que cambió fue el carro, ¿no? En apariencia. Pero en realidad lo que cambió es lo que ese auto agregaba valor a mi vida. Entonces, las cuestiones internas hacen o hablan hacia las cuestiones externas, sabiendo y reconociendo que era algo que provenía de Dios. Yo no ahorré para ese auto, bueno, algunas cosas, alguna parte sí, pero fue la gracia de Dios, eso no fue por mérito propio, entonces no tenía para nada que eso poner en mi corazón una posición de orgullo. Así es el orgullo, y este es el ejemplo que vemos en el fariseo y en el cobrador de impuestos. La actitud del fariseo era una emoción incorrecta. Él estaba hablando con Dios, pero erróneamente gritaba acciones de desprecio ante un orgullo interno. Porque ¿qué estaba haciendo? Cuando él estaba orando y cuando estaba delante de Dios, ¿qué estaba haciendo? Exaltándose, pero aparte ¿qué? Comparando y estaba haciendo menos al otro y le estaba diciendo, yo no soy como ese cobrador de impuestos. Yo diezmo, yo doy mi ofrenda. Es como, por ejemplo, de repente nosotros tomamos una actitud de poder decir, ay, ¿ya viste esa mujer? ¿Cómo se le ocurrió salir así de su casa? Nadie le dijo que no se veía tan bien. Nadie le dijo que ese color no le quedaba. ¿Qué hacemos? Estamos tratando de darnos valor a nosotros, ¿para qué? Para descartar a alguien más. Es decir, yo sí me he visto bien, yo soy correcta o yo soy correcto. Tratamos de darnos valor enalteciendo nuestras acciones y poniendo a los demás en una menor condición moral. Otra de las cosas que hacemos, y eso nos pasa mucho como a nosotros como padres, es, ay no, ¿ya viste a los hijos de fulanito, de fulanita? Están locos. Si no los corrigen ahorita, esos niños van a terminar en la cárcel. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has dicho? Ay, no me digan las mamás, porque yo sí escuchaba muchas y sí lo hemos dicho. Mis hijos son mi orgullo, ¿no? Es como decir, esta pareja no sabe ni qué onda, no sabe ni qué hacer con sus hijos. Yo sí hago las cosas correctas. Yo los disciplino, yo les doy vara, yo los corrijo. Yo tengo reglas en mi casa. No se rían. Tengo reglas en mi casa y soy completamente correcto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Expresiones como estas nos hacen sentir que somos mucho mejores que los demás. ¿Es buen mérito? ¿Está bien que lo hagas? Sí, está bien que seas disciplinado en tu casa, está bien que seas correcto, pero esa sabiduría que tienes para corregir en tu casa, ¿de dónde proviene? De Dios. No es por mérito propio, esa sabiduría proviene de Dios. A lo mejor tal vez no comparas, pero puedes decir, yo no necesito esto en mi vida. No, yo ya me eché dos años de instituto bíblico, yo ya no necesito ir a las sesiones de Kutsi. ¿Qué me puede enseñar ella? No, yo no leo Kutsi, ¿no? Es el poder decir, ya no necesito. O por ejemplo, el decir a nuestra pareja, o como hijos a nuestros padres, ¿no? Como hijos, a veces pensamos que ya lo hemos aprendido todo. A veces pensamos que ya nos podemos comer el mundo, ya yo estoy preparado, y ahorita ya voy y hago mi vida y yo la resuelvo porque ya
soy grande, ¿no? Ya cumplí la mayoría de edad y ya estoy listo y preparado y ya no necesito a mis padres, no necesito tu consejo, no necesito tu corrección, no necesito tu instrucción, porque ya me la sé de todas. A veces viene esa actitud, ¿no? De ya no te necesito. Qué incorrecta postura. Imagínate, esa es la posición de ¿qué? De orgullo. ¿Qué no haría Jesús? ¿Qué no le agrada a Jesús? Esa actitud. Y ahorita vamos a ver lo que le dice a ambos. ¿Cuál es la respuesta? O tal vez eres experto encontrando las fallas de los demás. En todo mundo buscas una falla. En todo mundo, menos en ti. Todo mundo tiene un detallito. Porque así decimos, ¿no? Buena persona, pero tiene un detallito. ¿No? Es buena persona, pero tiene un detallito. Su detallito es No encontremos las fallas de las demás personas. Porque Jesús dijo, pues no estés tratando de quitar la paja en el ojo ajeno, sino mira que traes una bigota ahí y no te la puedes quitar tú. A veces así nos vemos. O tal vez eres un buscador de atención. Véanme. En el sentido positivo y en el sentido negativo. Véanme porque ¿cómo sufro? Yo hago todo aquí en la casa, yo soy la que resuelvo todas las cosas aquí en la casa. Si no fuera por mí, todo esto no funciona, porque aquí yo soy la que hago funcionar las cosas. Yo soy el que hago funcionar las cosas. Si yo no lo digo, nada se hace. Así somos las mamás, yo también lo he dicho. Por eso les dije que somos confrontados, porque sí, yo lo he dicho, me confieso. Porque soy tu madre. Sí. Soy buena persona y no necesito ser como los cristianos, ¿no? Estoy mejor que ellos. Pregúntame, yo estoy mejor que ellos. Ay, bueno, eso no lo voy a decir, ok. Eso no. Caemos en la trampa de pensar que mi máximo valor se basa en los logros, en mis dones, en seguir mis reglas, en ser una persona disciplinada y generalmente nos comparamos con los demás. Hay una emoción interna que nos va a mover tarde o temprano a manifestarlo en una acción externa. La mayoría de nosotros sí luchamos con el orgullo espiritual, luchamos y todas las mañanas estamos intentando convencer a Dios, convencer al mundo y convencernos a nosotros mismos de que podemos hacer bien las cosas. No está mal porque nosotros estamos en una búsqueda de mejora continua, pero recordemos que no es con nuestra propia fuerza. Aquí es en el momento en donde siempre tenemos que reconocer a Dios. Mientras más reconozco mi condición y me humillo, entonces Él es exaltado. Porque es en nuestras debilidades en donde Él se muestra. Es en aquellas cosas en donde somos débiles, en donde su gloria es vasta y su gracia es vasta. Tal vez el mismo orgullo no nos permite recibir cumplidos o recibir regalos. ¿Te cuesta recibir? Mire, a mí me sucedió cuando nosotros pasamos por una situación de escasez económica. Ay, qué difícil era. Qué difícil era que alguien viniera y te dijera, te traje esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te daba en el orgullo. Porque eso te hacía sentir, no tengo valor, no tengo nada de valor. ¿Cómo es posible que alguien más venga y me dé algo? ¿No? Es algo que da exactamente en el orgullo. Y cuando nosotros pensamos que todo lo podemos obtener, que tenemos la capacidad económica, la solidez para poder comprarlo, es decir, pues no lo necesito, no necesito que nadie me lo dé. Y entonces el orgullo no nos permite recibir un cumplido. Es simplemente decir, oye, qué buen padre eres, sí, gracias. Oye, qué padre están tus zapatos, sí, gracias. Y también nos impide reconocer
nuestros errores o nuestras equivocaciones. El orgullo no nos permite recibir cumplidos, no nos permite recibir corrección. El orgullo no nos permite recibir incluso una bendición. El valor todavía, cuando yo no reconozco esto, está basado en mí. Es que yo no podría compartir un versículo de la Biblia porque no hay valor en mí, yo siento que no sé. O nos limitamos muchas veces a muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay orgullo. ¿Qué no haría Jesús? Orgullo espiritual. Cuando estamos llenos de nosotros mismos, no hay lugar para Dios. Vacíate de ti mismo si quieres que Dios haya un lugar en tu corazón. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le oramos y le decimos, haya habitación en mi corazón, sé tú conmigo, sé tú cerca de mí. Pero si Dios llega y estás lleno de ti mismo, de tu autosuficiencia, de un valor personal por todo lo que has adquirido, Dios va a decir, no puedo entrar porque necesitas despojarte de eso. No somos tan diferentes del fariseo, ¿verdad? A veces. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. Vamos a ver el cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco atrás. ¿Por qué se quedó atrás? No se sentía digno, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Seguramente, ¿cómo era su mirada? Le estoy regando, le estoy cobrando 20% más a tu pueblo. Lo estoy oprimiendo más. No soy digno ni siquiera de levantar. Entiendo cuál es mi condición. Y esta condición me hace ser completamente inaceptable delante de ti. ¿Y cómo estaba ese hombre? Con la mirada hacia abajo. Se daba golpes en el pecho. Este es en el buen sentido, no son como los otros golpes de pecho. Se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión, ten misericordia de mí y perdóname todo lo malo que he hecho. ¿Qué le pidió? Misericordia. ¿Qué estaba pidiendo el fariseo? Decíamos que son dos hombres en el mismo lugar, con un propósito, el hablar con Dios. ¿Cuál era la oración de uno y cuál era la oración del otro? ¿Cómo oró el otro? ¿Qué pedía o qué quería platicar con Dios? Mi oración es no quiero parecerme al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo diezmo, porque yo hago esto. Esa era su oración, pero la oración del cobrador de impuestos, ¿cómo era? Desde la actitud. Y decíamos que las cuestiones internas y la emoción interna se expresa y se grita a través de nuestras acciones. Entonces este hombre se quedó hasta atrás, no podía levantar la mirada. Era una actitud de ¿qué? De humildad. Me humillo. ¿Por qué? Porque mi condición no es la correcta. Me humillo porque sé que tú vas a tener misericordia de mí y vengo delante de ti porque es el lugar en donde yo hallo misericordia a mi acción. Qué contraste, ¿no? Qué contraste. Ahora, ¿quién es el chico bueno y quién es el chico malo? Se invierten los papeles. Adentro de la iglesia muchas veces hay muchos chicos buenos, como los fariseos, y a veces etiquetamos y a veces nos referimos despectivamente. Es que los del mundo, esa palabra la debemos de quitar de nuestra boca. No existe esa comparación. ¿Por qué? Porque para Dios no hay esa comparación. Y si lo vemos así, vemos cuál es el chico bueno. Ahorita vamos a seguir viendo esto. Él no racionalizó ni intentó justificar nada. ¿Por qué? Porque la intervención
de Dios en su vida era necesaria, porque él se sentía que ya no tenía remedio. ¿Cuántas veces te has sentido sin remedio? Señor, no lo puedo solucionar, ya intenté, ya hice muchas cosas y no lo puedo arreglar, yo no lo puedo arreglar. ¿Te ha pasado? ¿Qué es lo único que Dios anhela en nuestra vida? Yo no lo puedo arreglar. Estoy sobrepasado, ya mis fallas están sobrepasándome. Mis deficiencias están sobrepasándome y yo no lo puedo arreglar. Eso es lo que el cobrador de impuestos estaba diciendo. Y él se quedó corto. Él estaba intentando recuperar su 20%. Es lo que le estaba pidiendo a Dios. Dame aunque sea un 20%. 14, versículo 14 dice, cuando terminó de contar esto, cuando habló de la parábola, Jesús les dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo, no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. Ay. Qué fuerte palabra esta. En cambio, gracias Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Cuando nos ponemos en esa actitud de orgullo, Dios igual desde sus entrañas desprecia nuestra actitud, desprecia nuestra presencia. Puedo imaginar cómo estaba mirando Dios al fariseo. ¿Había hecho las cosas bien? Sí. ¿Había hecho lo correcto? ¿Lo que Dios le había pedido? Sí. ¿Qué era lo que Dios estaba despreciando? La actitud de su corazón. Vas a estar rodeado siempre de gente con fallas. Nunca vas a estar rodeado de la gente perfecta. Vamos a estar rodeados con personas con fallas porque tú estás rodeando a alguien más y tú eres también una persona con fallas. Jesús conmociona con esta historia a los oyentes, porque pareciera que hay un chico bueno y hay un chico malo y al final de la historia los papeles se invierten y el chico bueno terminó siendo el chico malo terminó siendo justificado, aceptado por Dios y perdonado. El recaudador de impuestos se fue a casa justificado. ¿El fariseo? No, porque sus acciones eran más que suficientes y sus acciones no le iban a alcanzar. Número 2, cuando nos vaciamos de nosotros mismos, estamos en la posición perfecta de estar llenos por la gracia de Dios. Una vez que nos hemos vaciado, una vez que nos hemos despojado de todo orgullo y tenemos una actitud de humildad, es en donde la gracia sobreabunda. Y es en la gracia sobreabundante en donde Dios nos usa. El fariseo estaba lleno de orgullo. El cobrador de impuestos vació su corazón humilde. Escucha, cuando tú recibes un cumplido de alguien más y cosas positivas de ti, piensa esto para que no haya orgullo en tu corazón. ¿Es mérito mío o es gracia de Dios? ¿Es mérito mío o es gracia de Dios? Es como pelar una cebolla por capas, ¿verdad? ¿Cuántas capas tendrá una cebolla? ¿No? Pues eso es lo que Dios hace con nosotros. Pareciera que nos quita la capa externa, ahí está otra capa que nosotros ponemos en ese orgullo. Y vuelve a quitar esa capa y dice, no, tú te sigues escondiendo. Y luego la quita y la cebolla hasta le hace llorar, ¿no? Me imagino. No, porque sigues teniendo cosas. Despójate de todo lo que está ahí. Déjame llegar a lo profundo de tu corazón. Déjame ver realmente tu humildad. Déjame ver realmente tu corazón. Tenemos siempre
una lucha con el orgullo. Tenemos buenas noticias. Él ha hecho más de lo que yo merezco. Por su bondad, por su amor, por su fidelidad. En el orgullo hay prisión. En la humildad hay libertad. ¿Por qué? Porque cuando estás en orgullo, va a llegar un momento en que no vas a estar por mérito propio en una condición tan buena. No siempre vas a poder estar en esa pose. ¿Han visto los soldados de Inglaterra? ¿Cómo tienen que estar? En su posición, sin moverse. No pueden perder la postura. Qué incomodidad, ¿no creen? A veces nosotros tenemos ganas como decir, ya no más pose. Ya, ¿no? No tenemos que estar en pose. No tenemos que tener una actitud de orgullo. ¿Y qué si tus hijos no pueden ir a una buena escuela, a una escuela de paga? Hay homeschool comercial. ¿Qué tal si no puedes tener el carro que deseas, ¿no? Para que te vean todos llegar a la iglesia? ¿Qué sucede? No hay pose. Delante de Dios eso no nos sirve. ¿Y qué si no te puedes aprender las 631 promesas o las 631 leyes del Antiguo Testamento para dar una enseñanza? Tu testimonio es poderoso. Testimonio de vida es poderoso. Cuando te vacías con un corazón humilde, estás en la posición perfecta para ser usado por Dios. Porque Dios nos ha llamado, nos ha equipado, Él se ha glorificado. Dios trabaja en ti antes de trabajar a través de ti. Dios va a trabajar en tu vida antes de usar tu vida. Permíteselo. Dale la oportunidad, porque Él anhela que tú seas un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pero deja que Él moldee tu corazón. Él quiere trabajar en ti para que puedas ser usado por Él, para que pueda hacer cosas a través de ti. A mí me apasionan esas historias en la Biblia cuando usaba la vida de Moisés para poder liberar a todo un pueblo, cuando usaba la vida de Josué para llevar al pueblo a la tierra prometida, cuando usó la vida de Caleb para enfrentar a los gigantes, cuando utilizó la vida de la reina Esther para poder liberar a todo un pueblo cautivo, cuando utilizó a Pablo para poder propagar el evangelio por muchas comunidades, por todo Europa y todo Asia casi. Me apasiona, me encanta, porque yo sí quiero ser usada de esa manera. Yo sí quiero poder ser un testimonio en esta tierra, y no es por mérito propio. Porque cuando Él me encontró, yo confundía las historias. Yo decía que era Sansón y Goliat y Dalila, y yo decía así. Yo no sabía ni siquiera que existía un nombre en la Biblia, un libro en la Biblia que se llamaba Oseas, ¿no? Como hoy en la mañana estudiábamos. Nada. Todo ha sido gracia de Dios, que colocó a las personas correctas, que utilizó a las personas correctas. Pero hay disposición en el corazón de decir, esta es mi posición. Cuando te vacías, Él te llena. Dios te ha llamado. Dios te ha equipado. ¿Cuántos están listos? El orgullo habla acerca de mi gloria. La humildad habla acerca de la gloria de Dios. Si quieres tu gloria, entonces recompensa de hombre vas a tener, porque es tu gloria. Pero si tú eres humilde y entonces exaltas la gloria de Dios, recompensa de Dios vas a recibir. ¿Cuál quieres? ¿Cuál prefieres mejor? ¿Recompensa de hombre o recompensa de Dios? Recompensa de Dios. Que en lo íntimo, en lo secreto, te diga, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A que yo reciba un aplauso, ¿no?
o un reconocimiento en público. No te preocupes de eso, porque Dios dice, si tú oras conmigo en lo secreto y me dejas ver tu corazón y te desnudas delante de mí, yo te voy a recompensar en público. Eso es secundario. Eso es secundario, y nosotros lo hacemos al revés. Queremos buscar lo secundario y después irnos con lo primario. Algunas veces cubrimos nuestro orgullo y utilizamos frases como estas: es que mis hermanos me tienen envidia, no me ayudaron cuando yo más necesitaba, es que tal o cual persona me trató mal, es que no me toman en cuenta, no me tomaron en cuenta, es que su comentario me hizo sentir muy mal. No es que te tengan envidia, sino que tú te sientes superior a ellos. No es que no te tomen en cuenta, ni que te hayan tratado mal, sino es que eres muy orgulloso, muy resentido y muy susceptible. Mateo 5:16 dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. ¿Desde dónde empieza a brillar la luz? Dentro de nosotros, para que entonces ellos puedan ver sus buenas obras. ¿Que Dios las pide? Sí, porque una fe sin obras es una fe muerta. Claro que necesitamos hacer obras, pero dice primero: hagan brillar su luz dentro de ustedes. En esta hora vamos a concluir con esto: un corazón orgulloso es despreciado delante de Dios. Nada de lo que tenemos es mérito propio. Una actitud de humildad nos hace estar llenos de la gracia de Dios, y la gracia de Dios es vasta y nunca se termina. Entonces siempre vas a tener un recurso.